Empresas que ya no buscan un especialista, sino que buscan un de todero. Bueno, yo prefiero pagarle a un solo empleado que a 3. No, pero eso se hace con inteligencia artificial. Sí. Entonces, ok, se puede hacer con inteligencia artificial. ¿Tú la vas a pagar? No, eso es gratis. No. ¿Será que de verdad, o sea, será que yo soy el que no tiene las skills suficientes para este tipo de trabajo? Y eso es el síndrome del impostor. ¿Qué es la que hay? Gente cansada de esperar su gran oportunidad. Mi nombre es Ricardo Garrido y como siempre me acompaña Steven García. Y hoy tenemos un tema espectacular, mucho que hoy hemos vivido, pero antes queremos recordarles que estamos en todas las plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube, todas las que tú busques. En la que tú busques ahí estamos. Si pones hashtag que es la que hay, nos consigues rápido. Exactamente. Y bueno, ya podemos empezar con el tema y es que nos hemos visto últimamente en varias situaciones externas y quizás un poco internas de esta situación, ¿no? Sí. O sea, hoy vamos a hablar de un tema que es un poquito escabroso, pero lo pude resumir, y es que, por ejemplo, en el área creativa, las postulaciones o los puestos de trabajo están exigiéndote como un todoterreno, un súper creativo. Exactamente. Entonces yo lo titulé Postulaciones basuras y mitos del empleado IA. Ok, también es perfecto. Sí. Estamos viviendo, como bien mencionas, una época de exigencias laborales distorsionadas, empresas que ya no buscan un especialista, sino que buscan un de todero, un diseñador, programador, marketing, contabilidad y atención al cliente en una sola persona. Sí, y, o sea, muchas de las postulaciones que yo he visto, lo que pasa, lo que yo siento es que buscan a más de una persona, ¿no? Pero ellos están en realidad buscando uno. Y hay un montón de razones por las que esto pasa. No sé si tienes allí, pero una de las razones más en las que podemos profundizar también es el tema de la rentabilidad. Bueno, yo prefiero pagarle a un solo empleado que a 3. Exactamente. Y no es que te voy a pagar el precio de esos 3 empleados, sino que te voy a pagar el precio del -1, porque a veces ni llega a lo que vale ese empleado. Sí. Entonces, exactamente, buscan, digamos, optimizar su inversión lo más posible por el trabajo precarizado de una persona. Y hay otras cosas, ¿no? Evidentemente también hay que aceptarlo, y lo hemos hablado en otras ocasiones, que el rol de, por ejemplo, el diseñador gráfico cambia, ¿no? Claro. Ha ido evolucionando y sí es necesario que uno vea un poquito hacia los lados, pero no que te pidan un multitasking que es como... Sí, que suele ser hasta absurdo. Y sobre todo esto, que esta maximización de ganancia y de empleo termina cobrando un saldo en la salud mental y económica de la persona. Y no solo eso, también el producto que tú estás ofreciendo es mediocre. Totalmente. Porque tú le estás exigiendo a una sola persona que tenga un montón de campos, que cubra un montón de cosas, y vamos a ser sinceros, que mucho abarca, poco aprieta. Exactamente, exactamente. Me pasó con una gente que estaba buscando a alguien que quería un equipo de marketing, supuestamente, porque también está pasando mucho que durante la entrevista te dicen muchas cosas y la realidad es totalmente otra. Entonces, ¿quieres un equipo de marketing? ¿Quieres esto? Bueno, está bien, yo te lo organizo, yo lo hago, vamos a echarle bola. Cuando llego, no, es que, mira, necesitamos un diseñador para poder hacer esto y llegar a estos objetivos. No, pero eso se hace con inteligencia artificial. Sí. Entonces, ok, se puede hacer con inteligencia artificial. ¿Tú la vas a pagar? No, eso es gratis. No, con la inteligencia artificial es gratis, no se logra lo que tú quieres. Exacto, exacto. Entonces, no estás dispuesto a invertir en talento, en herramientas, en nada, tu empresa es un fiasco. Sí, a mí me ha pasado también. Y esto es otra de las cosas por las que se piden en estos espacios, empieza a surgir la figura del todoterreno. Exacto. Y es porque hay herramientas que realmente facilitan la parte técnica, ¿no? Evidentemente la parte creativa, también lo hemos hablado, no se delega. Pero exacto, las herramientas de inteligencia artificial han permitido agilizar algunos procesos y
se distorsiona la percepción que se tiene de la inteligencia artificial. Correcto. Sobre todo de parte del empleador. Como Correcto. dices tú, el empleador considera que todo eso se puede hacer con inteligencia artificial. Porque sí, nosotros hemos visto un montón de cosas muy espectaculares que se hacen con inteligencia artificial, pero como dice Ricardo, son pagas. Exacto. Y si no la va a cubrir la empresa, no cuentes con eso. Sí, exactamente. Que quiero profundizar más ahí, pero también me gustaría mencionar algo que tengo anotado, que es que los empleadores también suelen inflar los requisitos de búsqueda, obligando al profesional a hacer multitasking para poder competir, Sí. que es un tema bastante complicado por el salario Sí, ahí que ya estamos hablando. Lo que pasa es que es complejo porque existen como estas tres vertientes, ¿no? Está Ajá. el especialista, ¿no? Exactamente. El especialista es esta persona que conoce un campo a su máxima expresión. No, vamos a suponer. Yo, como diseñador, dentro del diseño gráfico, no es que hago de todo. Vamos a suponer que yo soy, hago logos, creo identidades, ¿no? Exacto. Pero entonces yo me especializo en todo el tema de identidades. Si a mí me llaman para diagramar un libro, a lo mejor no la tengo tan clara, ¿sabes? Sí, sé qué correcto. programas se usan, sé qué tal, pero no necesito saber todo eso porque mi especialidad es el branding. Exactamente. Suponiendo, ¿no? Exactamente. Luego está el que nosotros vemos en las postulaciones, que es el generalista, que es el que sabe un poco de todo, ¿no? El problema del generalista es la mediocridad, que como sabe un poquito de todo, una vez tú decías algo de profundidad en un mar de no sé qué, ¿cómo es? Claro, eso lo hablamos los comunicadores sociales, Ujú. que tenemos un mar de conocimiento, pero un metro de profundidad. Ajá. En las áreas creativas, el generalista es un poco de esto. No conoce a fondo todas las áreas, pero se puede manejar por encima en casi todas. El problema de esto es que si a esa persona requiere que abarque todo eso, no va a tener un trabajo completamente eficiente, ¿no? Sí, o sea, claro. puedes decir, bueno, él lo hace todo, pero no necesariamente lo hace todo bien. Correcto. Alguna pata cogiera. Sí, sí, sí. ¿No? Y Exactamente. luego hay otra que es como el que está surgiendo ahorita y es el que sí hay que prestarle un poquito de atención, que es el híbrido o el que llaman especialista flexible, no sé cómo explicarlo, que es una persona que tiene una especialidad, pero al mismo tiempo conoce muy por encima lo que está en su entorno, sobre todo para saber cómo comunicarse, ¿no? Exacto. Imaginemos un diseñador gráfico que tiene conocimiento en UX UI, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque en algún punto puedes trabajar en conjunto con una persona de UX UI. Un ilustrador que es muy buen ilustrador y tiene también al mismo tiempo conocimientos de animación, tiene conocimientos de cómo se van a utilizar sus ilustraciones en cierta campaña, ¿sabes? Exacto. Como tienes un poquito de lo que está más cerca de tu para que puedas manejar y comunicarte. De repente, el ilustrador que conoce de fotografía, porque, bueno, en algún momento seguro tienes contacto con fotógrafos, sabes cómo comunicarte con Exactamente. fotógrafos, ¿no? Pero eso no te hace un experto en fotografía ni fotógrafo. Exactamente. Y lo que yo creo es que muchas de estas empresas confunden a esta figura del híbrido con el generalista. ¿Me explico? Ok. Entonces, ellos piensan que realmente necesitan una persona que haga todo, cuando ellos lo que necesitan es gente que sepa comunicarse entre sí para que el trabajo salga. Claro. O sea, ya el especialista solito, que solo sabe de su técnica, de su arte o de su espacio, y no sabe de más nada, a lo mejor ya no sirve tanto. ¿Me explico? Entiendo. Me la complicas. Porque a veces yo pienso como que de verdad será que no saben o se hacen. O sea, porque a veces tú dices, bueno, tiene un poco de lógica saber que una persona no necesariamente te va a hacer todo. O simplemente quiero optimizar mis rendimientos el 300% y ya, y mis ganancias al 1000%, claro. Y no me importa. Claro, sí, entonces, eso yo lo entiendo. No, pero yo sí creo que hay una parte de desconocimiento que muchas veces los empleadores buscan al creativo como buscan a una secretaria, sí, como buscan a cualquier otro empleado dentro de la empresa. Sin desmeritar el trabajo de la secretaria. Claro, no, simplemente lo que digo es como
que como no profundizan y no saben Exacto. todas las ramas que hay dentro del área creativa, piensan que todo eso lo puede hacer una persona, ¿sabes? Entonces por eso sí digo que hay parte de desconocimiento. Sí, sí, sí. Entonces, ok, si quieres, Sí. hay otra cosa que también Ajá. pasa en la área creativa y que creo que esto va a conectar con la parte siguiente, al menos que quieras No, meter. si quieres. Y es el tema del feedback en el momento de las postulaciones de empleo, ¿no? Exacto. Tú llegas a la entrevista, vas a la primera entrevista, te dicen fuego, llegas al segundo filtro de entrevista, desaparece, ¿no? Sí. Y empiezas tú a sentir como, ajá. Sí, que estábamos, que ahí empezamos ya con el tema del post que estábamos conversando. Sí, sí, por eso Hemos iba para visto varios posts. Si quieres, déjame buscarlo aquí rapidito. Para quizás leer un Sí. poquito, ¿no? Bueno, pero básicamente el post iba de esto, de que era una persona que estaba cansada de buscar empleo y no recibir un feedback, ¿no? Exacto. Y su frustración era, por lo menos dime que no y dime por qué no. Exacto. O sea, déjame entender qué es lo que estoy haciendo mal. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque así yo mejoro mi portafolio o mejoro mi perfil para las próximas búsquedas. No te estoy diciendo que me llames y me digas, mira, decidimos. No, simplemente mándame un correo diciendo no por esto y por esto. Y Sí, yo claro. me lo tomo bien. Pero la incertidumbre de no recibir respuesta me Sí, genera la frustración una de la frustración persona que que se es sentía difícil. como insuficiente Ujú. para las postulaciones que estaba haciendo, porque entiendo que hay muchas personas postulándose muchísimo a muchos empleos. Ahorita las postulaciones son mucho más fáciles que en décadas antes, donde tenías que ir presencial a entregar Claro, un currículum. claro. Ahorita puedes enviar postulaciones de forma masiva a distintos espacios y no conseguir respuesta de nada. A veces tú dices, oye, de verdad Sí. valgo, de verdad le puedo echar bola a esto. Y es que esa parte es la parte donde sí viene como la parte complicada, ¿no? Claro, Que tú te consigues con una propuesta de trabajo a la que de primeras te sientes insuficiente porque te piden un montón de cosas de las que tú no sabes, claro. ¿no? Pero suponiendo que te llaman para la entrevista, entonces tú haces tu entrevista, te das cuenta de que muchas de las cosas que están escritas en la postulación no es que lo requieren de ti, no, Exacto. simplemente están puestas porque bueno, Por protocolo. o por lo que ellos consideran que es una persona creativa, pero lo que ellos realmente necesitan de ti es algo que sí sabes hacer. ¿no? Exacto. Pasas al siguiente filtro, no recibes feedback. Exacto. Entonces ya tu sentimiento de insuficiencia empieza como quien dice, a crecer. Sí, En conjunto de que si esto lo haces un montón de veces durante la semana, mucho más todavía, ¿no? claro. Entonces, imagina esa situación, cómo puede afectar a la persona que se postula. No, es terrible. Y además que uno siente que es un sentimiento individual, cuando Ajá. en realidad hemos notado que es un sentimiento colectivo. Sí. Entonces yo sé que esto no mejora la situación si estás en este caso, porque hay veces que hay gente que está mejor hay gente que está peor que tú. A mí no me importa, soy yo. A mí me importa O sea, mi sí, de proceso bola. personal. Exacto. Eso Claro, no es pero un alivio. Pero saber que no eres la única persona Exacto. que está en esa situación. De verdad. Que vamos a decir, el mercado o las expectativas del mercado han cambiado un poco, ¿no? Sí, correcto. Me gustaría mencionar, hablando de una vez de las entrevistas, me pasó ahorita por la mente, lo desactualizada también que están las entrevistas. Sí. Hacen unas preguntas de mierda. Sí, Si eres sí, entrevistador, no seas pajú, de verdad, qué arrechera. Porque es que te preguntan vainas. La de, ¿trabajas bajo presión bien? ¿Cuál es tu aspiración salarial? No sé, y que marico. la de la aspiración salarial es una concha de mango. Es una estupidez, marico, una ladilla. Nos ponemos como el chinito de, no sé, tú dime. Que, marico, no me preguntes mongolicadas. Hay veces que te preguntan unas vainas, ¿no? Déjame... ¿Cómo te ves tú de aquí a 5 años? Mano, estoy en Venezuela. No sé si voy a llegar al año que viene. O sea, déjame en paz, ¿sabes? Sí. O sea, hay preguntitas como... Yo creo que sí están desactualizadas en muchos sentidos. Y no solo en este tema de las preguntas, sino que sí esperan
una persona que de repente te diga, no, mi compromiso es yo trabajar para esta empresa y no sé qué, cuando sabemos que esos paradigmas ya Marico, cambiaron. exacto. Esa era la generación Esa clase de anterior que se pregunta. casaban con una empresa. ¿Y tú qué esperas trabajar en esta empresa? Marico, te conozco porque te conseguí y necesito el trabajo, necesito Claro, es plata, no necesito casarme contigo Claro, realmente. antes de esta postulación yo no conocía el nombre de tu empresa. Exacto. ¿Y qué? Eso ¿Por qué es tú real. quieres trabajar aquí? Marico, no sé ni quién eres. Sí. Ahí podemos entrar entonces a la segunda parte de la Exacto. conversación y es todo lo que genera esta frustración y cómo esto afecta y te puede generar el síndrome del impostor. Exacto. ¿no? Y es, bueno, la definición del síndrome del impostor es una persona que no reconoce o que no sabe los logros que tiene. Sí, correcto. Y está con la constante disyuntiva o con constante miedo de ser descubierto como un farsante. Sí, correcto. A pesar de que tiene todos los skills necesarios para... Sí. Entonces, ¿cómo conectamos el primer tema con esto? Es, si tú te ves envuelto en todas estas entrevistas en las que no te consigues con un perfil parecido al tuyo, porque todos los perfiles parece que te superan, Exacto. te consigues con que has tenido varias entrevistas y ni siquiera te responden, ni siquiera te dan un feedback para decirte que no. Claro. ¿Cómo empieza eso a mellar en ti, a tu sentir? ¿Será que el del problema soy yo? ¿Será que de verdad, o sea, será que yo soy el que no tiene las skills suficientes para este tipo de trabajo? Uh-huh. Y eso es el síndrome del impostor. Claro, exactamente. No, y termina mellando demasiado en el cerebro a niveles depresivos. Sí, no, claro. Es que el síndrome del impostor puede terminar en depresión muy fácil. Claro. Y puede ser una persona que de verdad es exitosa y es una persona que de verdad tiene los méritos para tal, pero si no sabe llevar esto, puede generar hasta ansiedad. Porque el síndrome del impostor te hace este tema del perfeccionismo también. Y si tú no sientes que lo estás logrando, te jode. Sí, que iba a decir también el tema de la falacia de la meritocracia. Sí. Que, claro, mucha gente por meritocracia ha llegado a sitios bien, pero el porcentaje no es tanto. O sea, sí, claro. Una cosa es que el pensar de que yo me lo merezco por todo el esfuerzo que he hecho para estar aquí puede romperte porque hay muchas más cosas, hasta la suerte está involucrado, los contactos que tienes, de dónde vienes, tu contexto cultural. Correcto. Que por más que tú te merezcas algo, si tú te dedicas a la tecnología, por ejemplo, y eres programador, pero tú vives en el campo y tú estás buscando que te contrate una empresa en el campo, tú dices, coño, pero aquí el contexto no concuerda, y aunque tú te lo mereces, pero es más allá que eso. Sí, claro, y que también vivimos en una sociedad de comparaciones constantes. Sí, ¿no? Y las redes sociales hacen que eso sea mucho más. Como este bicho que, no sé, vive en la mierda, tiene esta clase de cosas, que no es que no pueda tenerlo, está bien. Y yo no, que eso es una suerte. Me he conseguido muchas personas haciendo esa comparación. Sí. Y realmente no es sano. Es que no. Pero eso es perjudicial, pero es porque también es esto, ¿no? El tema de lo que tú decías de la meritocracia, de verdad, son muchos factores. No es únicamente el trabajo duro y yo me quemé las pestañas para saber lo que sé, sino hay hay varias condiciones que aplican para que una persona... a veces es solo estar en el momento indicado, en el lugar indicado, ¿no? A veces sí, totalmente. A veces es estar en el momento indicado, lugar indicado, tal cual como lo dices. Que iba al caso de los deportistas. Sí. ¿Cuántos deportistas queriendo lograr el sueño de ser un deportista de alto rendimiento hay? ¿Y cuál es el porcentaje de logro de estos deportistas? No, ¿cuántos músicos exacto, que han vivido toda su vida estudiando todo en cuantos conservatorios y se chocan con que el mundo del entretenimiento no funciona así? No es el que tiene más talento. Exactamente. Es el que sabe entretener más, ¿sabes? Aunque no cante bien, pero si entretiene un grupo de gente, a ese es el que le van a meter la plata. Entonces, a veces no es que te lo merezcas porque has estudiado en todos los conservatorios. Sí, que hay un tema también filosófico ahí que nadie merece nada. Si nos vamos por ahí. Claro. O sea, no merecemos nada, tenemos lo que tenemos, logramos lo que logramos
Y creo que hasta a veces es más saludable mentalmente quizás pensar de esa manera. No es que me voy a rendir, ojo, no estoy diciendo que nos rindamos, sino simplemente de, mira, le voy a echar bolas, tengo lo que merezco, pero no es que yo quiero eso porque yo lo merezco, porque, o sea, simplemente somos alguien más en la ecuación, por así decirlo. Ajá. Para avanzar un poquito aquí, al menos que tengas algo que agregar, me gustaría que habláramos de esto del síndrome del impostor y de estas cosas. ¿Qué podemos más o menos hacer para darnos cuenta que el problema no es solo nuestro? ¿Sabes? Que no es que yo soy insuficiente, es que hay algo más, ¿no? Sí, claro. Yo creo que de la autoduda también viene la autorrevisión, ¿no? Sí, por supuesto. Tú verificar si realmente tus conocimientos, o sea, o tus logros o tus skills son relevantes en el momento en el que estamos, ¿no? Claro. Y todo eso, o sea, es como agarrar este sentimiento de la autoduda y decir, bueno, ok, tengo esta duda, me estoy sintiendo insuficiente, ¿qué hago con este sentimiento? O me pongo a llorar o me pongo a ver qué pasa. Exacto. ¿No? O lo consultas con ChatGPT, como está haciendo mucha gente. Bueno, también es válido, ¿no? Pero muchas veces, y lo hablaban ustedes en el podcast anterior, y es rodearte de gente que está haciendo lo mismo, que se sienta más o menos igual, porque así uno compara en el sentido de, a lo mejor no soy yo solo que me estoy sintiendo así. ¿Me explico? Sí, claro, exactamente. Ustedes lo decían, en el tema del ejercicio, si tú estás acompañado, los invito a ver el otro podcast, por cierto, si tú estás acompañado, tú te das cuenta hasta dónde estás presionando más o hasta dónde no estás presionando lo suficiente, ¿no? Exactamente. Entonces, creo que es una parte importante de cuando uno se siente así, esta frustración, y es, ¿qué es lo que no estoy viendo? Sí, lo que pasa es que también creo que hay un caso que juega en contra, que normalmente el área creativa es muy individualista y huraña. Sí. Entonces, a veces, como tú coincides en espacios con otras personas que normalmente están metidas en su casa, trabajando desde casa de repente y todo ese tema, ¿no? Pero creo que es muy válido lo que estás diciendo. Sí, a lo mejor no es presencial, a lo mejor es meterte en foros, a lo mejor es nada más darte una vuelta por LinkedIn. El caso que te estoy hablando lo conseguimos ahí. Lo conseguimos en LinkedIn. Hay que ver el feedback que tiene esa persona, pero también es un modo de desahogarse. Sí. Directamente en la plataforma donde estás buscando trabajo, que me gusta. Entonces, sí, totalmente. Hay que generar ciertas redes, porque también estaba viendo una persona en LinkedIn que es una chama que estaba buscando, nada, no le salía nada. Y de repente dijo, coño, normalmente en LinkedIn te salen las personas que trabajan dentro de ese sitio. Marico, yo voy a ponerme a seguir a estas personas y le voy a escribir a todas como una sociópata, una psicópata. Claro. Y mira, ¿qué es lo que tú? Entonces, así fue como logró dar con el trabajo, escribiéndole internamente a esas personas, viendo qué es lo que... Claro, también porque muestra un poquito de proactividad. Es como, mira, esta persona no se está quedando solo en la primera capa. Claro, ¿no? Exactamente. Y que, bueno, ese es el caso de ella. No todo el mundo nos gusta estar escribiendo a gente random por ahí solo porque Pero sí, yo creo que también el tema es eso, reevaluarse uno mismo y reevaluar lo que está pasando, porque va a pasar. O sea, y de verdad, la inteligencia artificial está cambiando el ámbito creativo en muchos sentidos, y ya llega un punto en que hay cosas para las que no va a hacer falta una persona especializada en ese detallito, ¿sabes? Cada vez la parte técnica, por ejemplo. Lo que pasa es que también ahí está pasando, antes de seguir con el tema de la salud mental, ahí está pasando también, que estábamos mencionando al principio, que quieren un de todero. Sin embargo, la inteligencia artificial como herramienta no te va a permitir tanto un de todero, porque hay veces que tú no sabes el lenguaje el que te va a responder la inteligencia artificial. Claro. Porque hay veces que tú le preguntas, mira, ¿cómo hago este código de programación? Te va a lanzar algo random, que de repente tú no sabes interpretarlo porque tú no eres un programador especializado, o te lo lanza en un lenguaje que no es. Sí, no, pero a lo que yo me refería con lo que la inteligencia artificial está cambiando la cosa, no es como
uno como usuario para usarla, sino que está cambiando la forma en que ven al creativo. A eso me refiero, Claro. ¿no? Y entonces ahí es donde uno tiene que empezar a diferenciarse, ¿no? Ujú. Ya, No, y esto, pero es y que esto lo por podemos eso lo que estaba profundizar. diciendo lo digo a nivel de la empresa. Ajá, O sea, a ok. nivel de la empresa de que esa persona no te va a saber interpretar lenguaje técnico, Claro, datos, para exactamente. darte una respuesta Exactamente. coherente, a Ujú. pesar de que tú estás viendo al creativo Claro, de forma diferente. O Ujú. sea, no te va a hacer, no te va a poder resolver todo, realmente. sí. Sobre la salud mental, retomando, que es que a veces uno se autoevalúa y cuando estás en el hueco tú dices, ay, ¿para dónde agarro, marico? Claro, claro. O sea, me autoevalúo, veo que he estudiado, veo que he hecho el curso, veo que he hecho la vaina, he hecho la chamba y tal, pero estás atrapado y tú dices, Sí, ¿y ahora también el problema es que qué cuando más puedo uno, hacer? sí, que cuando uno está en el hueco es muy difícil ver para los lados porque tú Correcto, tienes una necesidad. correcto. Y pensar en base a la necesidad es difícil. O sea, uno piensa cuando uno tiene esas necesidades cubiertas. Exactamente, porque, por ejemplo, un buen consejo sería, o sea, si el trabajo es el que quiere el de todero, que quiere 20 personas en uno, el problema es el trabajo, no tú. Claro. Y no deberías aceptar esa clase de trabajo. Pero como yo te digo que no puedes aceptar esa clase de trabajo si estás mamándote un cable. Sí. Entonces, Sí. mierda, el sopesar todo este tema es complicado. Yo sí siento, y lo decía al principio, que fijarse un poco en el perfil híbrido es importante. Correcto. En el sentido de especialízate en lo tuyo, pero también ve lo que está pasando en tu entorno, porque tal vez estas herramientas que están haciendo que esos entornos sean como más amplios, a lo mejor te permite a ti también agilizar tu proceso. Correcto, ¿no? claro. Y también la otra parte, y es que este es un tema como para un podcast completo, que es lo de las habilidades duras, las habilidades blandas y todo este tema. Pero ahorita que se viene como el boom de que todo lo quieren hacer con inteligencia artificial, video, audio, todo, va a llegar al punto en el que la parte humana va a volver a empezar a resaltar. Sí, Ahorita correcto. la inteligencia artificial está en todo porque puedo hacer cosas, el efecto wow, cosas muy sorprendentes Lo novedoso. en un tiempo corto de respuesta. Eso me gusta, no lo había interpretado de esa manera, de ese cambio, que de repente ya lo novedoso va a ser lo clásico. Sí, no, y no solo eso, Puede porque ser. eso ha pasado un montón de veces, y la parte artesanal y tal, sino que también vas a terminar usando la inteligencia artificial, pero de otra forma. Sí. No, se va a terminar, ahorita no, pero va a terminar relegándose solo la parte técnica. Correcto. ¿Sabes? No, y que también somos la generación que está creciendo con este tema y estamos entendiendo realmente la inteligencia artificial. Imagínate los que vienen de relevo. O sea, Claro. la estamos entendiendo más que los que ya están con un pie en la tumba. Claro, no, que no, son sí, muchas sí. veces los dueños de estas empresas que creen que se la saben todas, que Fíjate, les va a solucionar toda la inteligencia artificial y nosotros sabemos que no están así. Fíjate que nosotros también crecimos aprendiendo las redes sociales y todavía no somos capaces de entenderla del todo. No, tenemos No, por manejo, supuesto, no sé qué, entonces, pero tenemos más manejo. Sí. Muchísimo más manejo. Sí, o sea, yo sí te digo, yo tengo una community que es una chamita y de verdad las entiende, porque claro, creció con eso. Nosotros somos la generación que pasó de lo análogo a lo digital. Entonces podemos ver las cosas quizás con una perspectiva un poco más distinta, pero no somos esta generación que de repente cree que la entiende, cree que las cosas deberían ser de esta manera, porque cuántas entrevistas de trabajo no hemos tenido que dicen, pero eso lo puedes hacer en 3 meses porque funciona así. Yo creo que me puedes ayudar a tener 10,000 seguidores en una semana porque funciona así y realmente ellos sí no entienden todo este tema de las redes. Claro. Bueno, yo creo que podemos entrar en conclusiones. No tengo mucho más que agregar a la conversación. Con lo del especialista todoterreno, lo que yo te puedo decir a ti que estás buscando trabajo y que estás buscando en LinkedIn y en estas plataformas, no estás solo. O sea, no es que seas insuficiente, sino que la inteligencia artificial y todas estas herramientas llegaron y cambiaron la expectativa de los empleadores, pero muchas veces lo que pone en el texto no es lo que realmente están buscando. Exacto. ¿No? En ese sentido, un poquito de tranquilidad y no estás solo. Y en la parte de la salud mental y lo del síndrome es, mira, reevaluarse y conversarlo con otra gente
que ahí es donde está realmente la parte de cómo vas a actuar en consiguiente, ¿no? Exacto. No, yo pienso que hablarlo con otras personas, súper ideal, es ver lo que estás pasando de forma que es difícil. Intentar verlo desde otra perspectiva, de forma externa, también puede ser algo que posiblemente funcione. Y en efecto, no estás solo, o sea, todos hemos pasado por eso. Es complicado, es un camino bastante difícil, pero no es mal de morir, como quien dice, porque Claro. siempre hay una salida. Y bueno, y eso, en los ámbitos creativos, de verdad, presten atención a lo del perfil híbrido, que o sea, seguramente van a escuchar eso un montón de veces más en otras conversaciones. Demasiado. Entonces, bueno, para no agregar más nada más, nosotros nos despedimos. Acuérdense que nos consiguen en todas las plataformas de podcast como cuáles. Spotify, Evox, Apple Podcast, Google Podcast. Creo que son todos. Todos. En todos los sitios. Me pueden conseguir a mí como Groyar. Dusky Rick. Y hashtag que es la que hay, consiguen todo. O sea, si ponen Google hashtag que es la que hay, ahí está todo. Entonces, bueno, nos vemos en la próxima. Chau. Listo.